Nunca creí en el karma. Siempre pensé que en la vida o tienes suerte o no. Algunos nacen con una cuchara de oro en la boca, otros con deudas que nunca podrán pagar. Pero un día la vida me dio una lección que me hizo entender que el destino puede girar de una manera en la que simplemente no tienes escapatoria. Cuando tenía 22 años, compré un novio. Suena horrible, pero déjame explicarlo. Se llamaba Santiago. Era el estudiante más brillante de nuestra universidad. Estudiaba ingeniería, ganaba olimpiadas y sobrevivía con trabajos particulares. Guapo, pero no el tipo de chico por el que las chicas suspiran. Siempre con suéteres viejos, libros en las manos y una mirada pensativa como si cargara el peso del mundo en los hombros. Y en cierta manera lo hacía. Tenía que mantener a su familia. Yo era lo contrario. Hija de una familia adinerada rodeada de fiestas, ropa cara y un auto que me regalaron cuando cumplí 18 años. Podía tener todo lo que quería, excepto amor. ¿Por qué elegí a Santiago? Para ser honesta, porque estaba aburrida. Nos encontramos en la biblioteca una tarde. Él estaba enterrado en sus libros, mientras yo fingía buscar algo que en realidad no necesitaba. No me interesaban los estudios, mi vida ya estaba resuelta. ¿Siempre lees así?, le pregunté. ¿Así cómo? Con esa cara, como si el mundo dependiera de que memorices esa fórmula. Él sonrió de lado, pero no dijo nada. Solo siguió estudiando. No sé qué me impulsó en ese momento, pero le hice una oferta. Hagamos un trato. Serás mi novio y yo te ayudaré con dinero. ¿Qué? Sé que necesitas dinero para el tratamiento de tu madre. Yo puedo ayudarte. Solo tienes que estar conmigo. Me miró fijamente, sin decir nada por un largo momento. Finalmente habló. Es la propuesta más estúpida que he escuchado. Pero aceptó. Así comenzó nuestro amor por contrato. Estuvimos juntos 4 años. 4 años en los que yo le di todo y él simplemente estuvo ahí. Parecía que realmente no le importaba si me amaba o no. Necesitaba el dinero y no lo ocultaba. Yo necesitaba la imagen, el chico inteligente y atractivo que fingía amarme para que el mundo me admirara. Pero luego todo se vino abajo. Mi familia perdió todo. El negocio, las propiedades, el dinero. En cuestión de meses pasamos de ser parte de la élite a estar en bancarrota. Y sin pensarlo 2 veces, dejé a Santiago. No le di explicaciones, no hubo despedidas, simplemente desaparecí. Él tampoco dijo nada, no suplicó, no preguntó por qué. Solo me miró de una manera que me hizo sentir desnuda. Esa mirada me persiguió durante años. Ahora trabajo como mesera en un karaoke en el centro de la ciudad, tratando de pagar mis deudas. No es la vida a la que estaba acostumbrada. Pero una noche, llevando una bandeja a una mesa, lo veo. Santiago. Está rodeado de gente exitosa, con un traje impecable y un reloj de oro en la muñeca. Junto a él está Andrea, la reina del instituto, ahora convertida en una modelo famosa. Se ríen, charlan. Quiero desaparecer. Me cubro el rostro con la visera de mi gorra y dejo la bebida en la mesa. Entonces alguien en la mesa dice: Santiago, en la universidad tenías una novia, ¿verdad? Estuvieron juntos bastante tiempo. Silencio. Me congelo. Luego escucho su voz fría. No, nada importante. No sé qué me hiere más, el hecho de que me haya reconocido o la forma en que sus palabras suenan como si yo nunca hubiera existido en su vida. Mis manos tiemblan. El cuchillo que llevo se me resbala cortándome el dedo. Él lo ve. Y en ese momento su mirada se encuentra con la mía. Pero esta vez no hay nada en ella, ni rabia ni dolor, solo un frío absoluto. Apreté la mano para detener la sangre. Todo dentro de mí se encogía por la tensión, pero me obligué a levantar la mirada. Santiago seguía mirándome con una expresión serena, fría, como si yo no fuera más que un reflejo en el cristal. Y luego, como si nada, apartó la vista. Me gustaría decir que eso no me afectó, que su indiferencia no significaba nada para mí. Pero mentir no me serviría de nada. Dolía. Me alejé rápidamente con la excusa de curarme el corte, pero mi mente era un caos. Mi respiración estaba alterada, mis manos temblaban. ¿Estás bien?, preguntó Carla, mi compañera. Sí, solo me corté. Intenté sonreír, pero creo que no lo logré. ¿Un cliente te dijo algo? Frunció el ceño. Negué con la cabeza. Santiago no me había dicho nada, pero en eso estaba el problema. Su silencio lo decía todo. Unos días después, pensé que nunca volvería a verlo, que aquella noche había sido una cruel coincidencia del destino y que ahora podría seguir con mi vida escondida en la rutina. Pero el destino no estaba de mi lado.
Cuando fui a una entrevista para conseguir un trabajo de oficina, me hicieron pasar a una gran sala de conferencias. Esperaba conocer al representante de la empresa cliente, pero cuando la puerta se abrió, me encontré cara a cara con Santiago. 1 segundo, 2, 10. Me miró con calma, como analizándome. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa llena de burla. «¿Qué haces aquí?». No alcancé a responder. Mi futuro jefe, señor Ruiz, me dio una palmada en el hombro, emocionado. «¿Se conocen?». Santiago no apartó la mirada de mí. Mi corazón latía con fuerza. «Oh, nos cruzamos en el pasado», finalmente dijo. «Muy interesante». Tragué saliva. Santiago se recargó en el respaldo de su silla, cruzando los brazos. «Tengo una propuesta». Todos en la sala guardaron silencio. «Firmaré el contrato con su empresa bajo una condición. Ana será mi asistente personal». Sentí que mis piernas se volvían de plomo. ¿Yo, su asistente? Podría haberme negado. Debería haberme negado. Pero si me iba en ese momento, significaría que aún le tenía miedo. Y no quería ser débil otra vez. «Claro, si la señorita no tiene inconveniente», dijo él, disfrutando la situación. «Yo acepto», respondí, esforzándome por mantenerme firme. Sus ojos se entrecerraron. «Perfecto. Veamos de qué eres capaz». Los primeros días fueron un infierno. Me ponía a prueba, me desafiaba, me daba tareas imposibles. Un informe que debía estar listo para la mañana siguiente cuando normalmente tomaba semanas, encargos fuera de mis responsabilidades, presión constante. No dormía, trabajaba hasta el límite, pero no me quebré. Una noche, cuando todos ya se habían ido, él se acercó a mi escritorio y dejó unos documentos frente a mí. «Una tarea más». Levanté la vista, agotada. «¿Ahora qué?». Santiago me observó fijamente. «¿Por qué no te rindes?». No aparté la mirada. «Porque no quiero ser la persona que fui antes». Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras, y por primera vez vi en su mirada algo parecido al respeto. Pero el juego aún no había terminado. Un frío extremo. Regresaba a casa en bicicleta. Había vendido mi coche hacía tiempo y a esa hora ya no pasaban autobuses. El pavimento estaba resbaladizo y no vi un bache. Caí. El dolor recorrió mi brazo. Intenté levantarme, pero todo giró a mi alrededor, y entonces escuché el sonido de un coche frenando junto a mí. Unos segundos después, alguien me sujetó por los hombros. Levanté la mirada. Santiago. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre mí. «¿Nunca piensas en cuidarte?». Quise decirle que no era su problema, pero no tenía fuerzas. Me ayudó a sentarme en su coche con cuidado. «¿Por qué estás aquí?». Logré preguntar. No respondió enseguida. «Porque siempre estoy cerca cuando caes». Cerré los ojos. ¿Qué era esto? ¿Un juego o algo más? No sé cuánto tiempo estuvimos en silencio mientras el coche avanzaba. Santiago mantenía la vista en la carretera sin mirarme, mientras yo observaba la ciudad a través de la ventana con la mente llena de pensamientos confusos. Era absurdo, pero en ese momento recordé nuestro primer año juntos. Él siempre había sido así. Reservado, fuerte, inquebrantable. Nunca entendí por qué aceptó mi propuesta en aquel entonces. Tal vez de verdad nunca sintió nada. «¿Estás bien?». Su voz interrumpió mis pensamientos. Asentí. «Gracias». La palabra se me atascó en la garganta. Él me miró fugazmente, con algo parecido a la curiosidad. «No recuerdo haberte oído decir eso antes». Tragué saliva. No acostumbrarse a los cambios es quedarse atrapado en el pasado. Él esbozó una leve sonrisa. «Suena bonito, pero dime, ¿realmente has cambiado o solo quieres creerlo?». No respondí. Al día siguiente volví al trabajo como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Santiago ya no me torturaba con tareas imposibles. En su lugar, empezó a observar mi desempeño con más atención. A veces incluso me daba consejos. Estaba probándome. Pero lo que él no sabía era que ahora yo también lo estaba probando a él. Y entonces descubrí la verdad. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina organizando documentos. Por casualidad, encontré un informe financiero sobre el escritorio de Santiago. Los números eran enormes. Alguien estaba robando dinero. Fruncí el ceño. No tardé mucho en seguir la pista. Todas las transferencias llevaban a un mismo destino. A la mañana siguiente fui directamente a ver a Santiago. «Necesito hablar contigo». Él levantó la vista y asintió. Cerré la puerta de su oficina. «¿Confías en Andrea?». Se quedó inmóvil. «¿Por qué lo preguntas?». Deslicé los documentos sobre su escritorio. «Está robando dinero de tu empresa». El silencio llenó la habitación.
Santiago sostuvo los papeles en sus manos, su mirada analizando cada cifra, cada transacción. ¿Estás segura? Completamente. Se recargó en el respaldo de su silla observando el techo, pensativo. Pensé que podía confiar en ella. Negué con la cabeza. Yo también pensé que podía confiar en ti una vez. Nuestros ojos se encontraron. No sé qué vio él en los míos, pero después de un momento dijo, «Está bien, lo resolveremos». Esa noche hubo una gran gala en la empresa. Inversores, ejecutivos, socios y, por supuesto, Andrea. Me quedé a un lado observando cómo Santiago se acercaba a ella. Ella sonreía. Él sonreía. Pero entonces, ¿creíste que nunca me daría cuenta? Andrea se quedó helada. ¿De qué hablas? Él dejó caer los documentos delante de ella. «Me has estado robando». Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se posaron sobre ellos. Andrea palideció. «Debe ser un error». «No, el error fue confiar en ti». Los guardias de seguridad avanzaron. «No pueden hacerme esto». Su voz se quebró, pero ya era tarde. Me acerqué a ella y le susurré al oído. «Perdiste». Sus ojos ardieron de rabia. Pero ya no importaba. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocada. Días después supe la verdad. Detrás de todo esto estaba Michael Sterling, un inversor poderoso que había intentado apoderarse del negocio de Santiago durante años. Y ahora sabía que yo me había interpuesto en su camino. Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Creí que después de desenmascarar a Andrea todo volvería a la normalidad, que por fin podría respirar tranquila. Pero la calma no duró mucho. A la mañana siguiente encontré un sobre sin remitente en mi escritorio. Lo abrí con el ceño fruncido. Dentro había una copia de mi contrato con la empresa de Santiago. Y al final de la hoja, escrito a mano con tinta roja, un mensaje. «¿Crees que ganaste? Ni siquiera sabes en lo que te metiste». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía quién era. El nombre de Michael Sterling llevaba años resonando en el mundo de los negocios. Era uno de los inversores más poderosos y despiadados del país. Llevaba tiempo tratando de apoderarse de la empresa de Santiago, pero él nunca había cedido. Ahora que yo había ayudado a exponer a Andrea, me había convertido en un problema para él. Y lo peor era que no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No sabía cómo decírselo a Santiago. No nos habíamos visto desde aquella noche en la gala. Pero entonces él mismo me llamó. «Necesitamos hablar», dijo, con un tono más serio de lo habitual. Una hora después estaba en su oficina. Él estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. «¿Te das cuenta de lo que hiciste?» Su voz sonaba contenida, como si estuviera esforzándose por mantener la calma. «¿Te refieres a Andrea?» «No». Se giró para mirarme. «Te metiste en una guerra que no estabas preparada para pelear». Inspiré profundamente. «Ya recibí una advertencia», asintió. «Lo sé. ¿Qué se supone que haga ahora?» Dio un paso hacia mí. «Solo tienes dos opciones». «¿Cuáles?» «Irte o jugar bajo sus reglas». No era de las que huyen. Así que en lugar de quedarme quieta, empecé a investigar. Y muy pronto encontré lo que necesitaba. Michael Sterling tenía más de una docena de cuentas en paraísos fiscales. Lavaba dinero a través de empresas fantasma. Había firmado acuerdos ilegales con políticos influyentes. No sabía cuán profundo llegaba la corrupción, pero sabía que si Santiago veía esto, tendría la oportunidad de acabar con él. Esa noche llevé los documentos a Santiago. «¿Estás segura de esto?» Asentí con firmeza. «Si quiere jugar sucio, entonces es hora de que juegue contra alguien más astuto». Me miró fijamente por unos segundos. «Has cambiado». Sonreí levemente. «Tú también». La batalla final había comenzado. Al día siguiente, Santiago convocó una conferencia de prensa. Frente a docenas de periodistas reveló toda la verdad. Documentos, pruebas. Sterling había perdido. Esa noche me llamó. «Cometiste un error». Yo sonreí. «No, simplemente elegí mi bando». Santiago ganó. ¡Yotén! Pero esta no era solo una victoria, era un nuevo comienzo. La ciudad resplandecía bajo las luces nocturnas mientras yo contemplaba el horizonte desde la azotea de mi apartamento. Pensé que después de todo lo que había pasado me sentiría diferente, que la victoria sobre Sterling me daría una sensación de alivio, de satisfacción. Pero no fue así. Solo había un gran vacío. ¿Y ahora qué? Había ayudado a Santiago, había protegido su empresa, había demostrado que era fuerte. Pero ahora
Él podía seguir adelante sin mí. A la mañana siguiente tomé una decisión. Empaqué mis cosas en una caja, redacté mi carta de renuncia y fui directamente a su oficina. Cuando entré, Santiago levantó la mirada y al instante supo lo que iba a decir. «Te vas», asentí lentamente. «Ya no me necesitas». Él entrecerró los ojos estudiándome. «¿Eso lo decidiste tú? ¿Puedes decirme que no es cierto?» Hubo un largo silencio. «¡Ganamos, Santiago!» «Pero tu empresa está a salvo ahora. No hay razón para que yo siga aquí». Me giré para salir, pero su voz me detuvo. «¿Y si te necesito?» Me quedé inmóvil. «No como mi asistente», continuó, «como mi socia». Giré la cabeza hacia él, sorprendida. «¿Quieres que me quede?» Santiago asintió. «Pero ahora, no bajo mis órdenes». Así empezó un nuevo capítulo. No solo me quedé en la empresa, nos convertimos en socios. Creamos un nuevo proyecto, una firma de consultoría para ayudar a emprendedores a evitar los errores que él y yo habíamos enfrentado. Y en un año el negocio se convirtió en uno de los más exitosos de la ciudad. Una noche, después de un largo día de trabajo, nos encontramos en la azotea de la oficina. «¿Sabes en qué pienso?», preguntó Santiago. Me giré hacia él. «¿En qué?». Él miró las luces de la ciudad, pensativo. «En que todo esto quizás siempre fue inevitable». Sonreí. «Hablas como si creyeras en el destino». Él se encogió de hombros. «Tal vez en algunas partes de él. Juntos, pero esta vez no era por dinero, ni por venganza. Era porque los dos queríamos lo mismo». El tiempo pasó. Santiago y yo dejamos de ser simplemente socios en los negocios. Ya no nos unían contratos, ni acuerdos forzados, ni viejas rencillas. Cada día que pasábamos juntos era una elección, suya y mía. Pero entonces el pasado volvió a llamar a nuestra puerta. No vi la llamada. Mi teléfono vibró sobre el escritorio mientras yo revisaba documentos. Cuando finalmente lo tomé, ya era tarde. Número desconocido. No le di importancia, hasta que esa misma tarde me encontré con Carla en la oficina. «¿Escuchaste las noticias?». «¿Qué pasó?». Sus ojos se agrandaron. «Sterling escapó». Mi cuerpo se tensó. Él no debía volver. Después del escándalo, las investigaciones y la caída de su imperio, había desaparecido. Y ahora estaba de regreso. ¿Por qué? Esa noche fui a ver a Santiago. «No va a dejarlo así», dije sin rodeos. Él asintió, observando la ciudad a través de la ventana. «Lo sé». «¿Qué hacemos?». Me miró fijamente. «¿Estás lista para esto?». Sostuve su mirada. «¿Y tú?». Él sonrió levemente. «Creo que confío más en ti que en mí mismo». Era el último movimiento. Sabíamos que Sterling quería recuperar su poder, pero nos adelantamos. El enfrentamiento final. La reunión tuvo lugar en el mismo edificio donde, un año antes, yo había aceptado ser la asistente de Santiago. Ahora estaba a su lado como su socia. Sterling estaba al otro lado de la mesa. «¿Crees que has ganado, verdad?». Su voz goteaba veneno. Lo miré con calma. «No lo creo». «Lo sé». Santiago colocó unos documentos sobre la mesa. «Este es tu final. 1 segundo. 2. Y entonces Sterling entendió que había perdido. Un año después, un nuevo negocio, un nuevo futuro. Yo ya no era la chica que había comprado un novio, era la mujer que había elegido su propio camino. ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios. Gracias por ver el video, den like y suscríbanse. Lo mejor aún está por venir.